la asamblea propiamente dicha surge en el 2008 con el anuncio del proyecto Nueva Costa del Plata. Nueva Costa del Plata es un emprendimiento inmobiliario que lo presentaron en el 2008 con ya todo preparado como para arrancar. Habían dado días para arrancar con los trabajos de movimiento de suelo y demás. Entonces, las personas que venían ya de las organizaciones, porque eran organizaciones que venían de la crisis del 2001, toda esa cantidad de asambleas de diferentes tipos de organizaciones, bueno, se juntan para ver de qué se trataba este proyecto inmobiliario. Y bueno, y ya con la información que tenían de la experiencia previa del cierre del SEAMSE, ya ahí tenían un poco de conocimiento, más otras cosas que se fueron aportando por el camino, bueno, vieron que era un proyecto amenazador al bosque nativo y los humedales. Entonces, bueno, ahí nace la Asamblea Nueva Entrega de la Costa, haciendo alusión a toda la costa. El trabajo se centra particularmente en Avellaneda y Quilmes, pero de la mano a otras organizaciones de toda la costa. Primera parte de lo que va de este tiempo de existencia de la asamblea, las asambleas se hacían mayoritariamente en Avellaneda, y se usó, bueno, hay una escuela municipal de Avellaneda, ¿Es con el cine? eh, que se estaba, la de ¿El cine cine? documental. Sí, que En estaba. aquel momento, creo que fue 2012, 2011, 2012, se había hecho una toma de la escuela, entonces bueno, ahí se brindó ese espacio y se hacían asambleas que eran muy numerosas, muchas organizaciones había. Y se hacía mayoritariamente ahí, y después en otros tipos en centros culturales, así de Avellaneda. De hecho, el inicio fue las primeras asambleas en Wilde. Lo poco que o sea, Sí. se pudo ver, de repente yo estuve tratando de ver un poco la primera sesión o sea, la primera reunión que realizaron sobre la ley. Eh, Como que hay un tema con esto de, bueno, no quiere meterse con el tema de la producción, ¿no? O sea, nombraron esto de, bueno, de que sea sustentable. La realidad es que al permitir ciertas cosas de producción en un ambiente en el que efectivamente se trata de que no se haga, o sea, de que no se toque, entonces es como contradictorio. Cuando te enterás de eso, es toda una travesía como para llegar a sentarte en la mesa si es que llegás. Y cuando vos te sentás en esa mesa, vos ves que ya todos los productores, en realidad le dicen ellos productores, pero son empresarios, porque los productores chiquitos ahí no están, ahí están los empresarios. Los empresarios están todos, o sea que vos te das cuenta que todo empieza a armarse en ese sentido. Y después se tienen que meter las organizaciones a pelear para torcer eso todo lo más que se pueda. Y fíjate que es una ley nacional, pero ahí no están todos los tipos de humedales que hay en el país. Yo, por ejemplo, no sé si en este momento están los de las salinas, por ejemplo, en el norte, que es algo que nosotros queríamos incorporar a los proyectos anteriores que había. Uh-huh. Viste que ves en las redes sociales gente que se saca fotos en las salinas haciendo piruetas. Bueno, eso todo tiene que estar protegido, ahí no tiene que entrar nadie. Pero bueno, Claro. y ahí hay riqueza abajo que ya están actuando y ya están haciendo movimientos, y bueno, y también cuando empiezan los trabajos empieza la lucha también. En lugar de haber una planificación de recuperar los humedales, se construye arriba. Es una locura. En ese lugar ya había una quema municipal, que tuvo muchos años, o sea que ya es tierra contaminada. Entonces tenés que trabajar en remediación de esa tierra y no ponerle otro proyecto más de residuos sólidos urbanos encima. Esa es la lucha que estamos dando nosotros ahora con los humedales de Quilmes, y bueno, y el de Avellaneda ya fue intervenido por el ecopunto. No sé si viste el ecopunto que hay ahí. Sí, Para eso tuvieron que ah, elevaron el suelo. Elevaron el suelo porque hay una distancia a la cota, ¿no? Que vos no podés construir. Entonces,
estar por arriba de esa cota, lo que hacen ellos es rellenar y no violar la ley. En realidad estás violando las leyes por otro lado. Claro. Y por más que no se violen leyes, y si se hace daño, donde la ley no llega, también hay que perseguir eso. Claro. Ese es el tema. El tema Y hay leyes que son de remediación que el municipio debería ¿cómo es? Servirse de las pocas leyes que hay y hacer algo para remediar el área y no para hacer la pelota como están haciendo. Okay. Sí, porque lo del ecopunto por lo ¿Sí menos decías? se vio, o sea, en comparación, ¿no?, con los municipios, ¿no?, Quilmes y Avellaneda, que siempre está obviamente el espejo, que de repente uno ve que dice, bueno, el municipio de repente lo que hizo fue acondicionar el espacio para que la gente lo pudiera conocer, no tuviera este, sí, caminar, o sea, no tuve la suerte de repente de ir y ver por lo menos del lado de Avellaneda, sí pude ir a una de las caminatas hace muchos años, a las que realizaban en el lado de Bernal. Eh, entonces, esa intervención del Estado, ¿no?, sobre esa parte, ese sector del humedal, para que, bueno, generar un circuito donde la gente pueda conocerlo. Vos decís que no estaría del todo adecuado a la ley de humedales o al ordenamiento que hay de protección. Claro, es lo que hay que tener en cuenta también que los humedales están relacionados a los bosques nativos también. Entonces, ahí por ejemplo, cuando hacíamos las caminatas del lado de Avellaneda, no se podía entrar de la vegetación que había. Teníamos que hacer un senderito previo antes de la caminata para que las personas que vinieran puedan entrar por ese sendero. Y para hacer los senderos tenés que mirar bien dónde abrir los senderitos, ¿viste? Esquivar las especies nativas, todo. Después cuando vinieron esta gente a hacer el ecopunto, hicieron una calle de 2 manos para que entren los camiones. Y le rellenaron, elevaron para hacer esa calle. Fue un destrozo, ahí hicieron, la verdad, un descontrol. Ahora, hace poco me decían de que los cimientos del ecopunto se están quebrando. Y es totalmente lógico porque es algo relleno, no es algo firme. No sé en qué va a quedar eso. Pero bueno, O sea, lo ideal es nosotros estamos que en ahora realidad el acceso, facilitarlo sin tocar el humedal en sí, o sea, sin los senderos que vos mencionás. O Sí, sea, en realidad ahí el ecopunto no se tendría que haber hecho. El ecopunto se tendría que haber hecho en otro lado, no en ese lugar. Ahí no se puede hacer nada. Esos lugares, esos tipos de lugares, para lo único que hay que entrar a trabajar es para hacer estudios científicos o de remediación, porque es lo único que estamos teniendo. Y lo mismo en los arroyos. Los arroyos ahora ya no da más esa situación, hay que reubicar a la gente que está ahí, eh, darles un lugar mejor para vivir porque es altamente contaminado, todo eso, y además de las inundaciones, ¿no?, porque están sobre el valle de inundación. Es el mismo trabajo que se tiene que hacer en el río, se tiene que hacer en la vera de los arroyos. sí, el tema de las inundaciones, por lo menos en el lado de Quilmes, es una problemática que va creciendo y obviamente la gente se asienta donde puede, pero es un tema bastante complicado hace bastante tiempo en Quilmes, el tema de la basura. Sí. No, Avellaneda también. pasan los diferentes gobiernos, no sé cómo estará la cosa ahora, también está un contexto de pandemia. A veces las políticas, bueno, van a estar orientadas obviamente a otras cosas, pero el tema del hábitat y la contaminación es un tema también urgente. Lo que había visto en uno eh, de los proyectos de la ley de humedales era que había uno que decía de mantener, viste que la reparación del lugar se tiene que hacer basado en parámetros, ¿no? En unos parámetros que creo que hablan de 30 años. Tenés que sacar un promedio de 30 años, no sé, algo así. Bueno, lo que uno de los proyectos decía que lo que hay que hacer también es mantener
ese promedio, ¿no? Ese estándar. Porque lo que están en nuestro municipio, lo que pasaría si quieren remediar, de dónde se agarra. ¿Se entiende, no? Ya acá está muy destruido los humedales y lo que hay que hacer eh, es elevar el estándar para poder, cuando se remedia, de no ir todo tirando para abajo, sino lo más arriba posible, arrimarnos al estado original. Hay que concentrarse en eso también. Es todo un laburo que hay que ponerse a pelearlos y como vos decías al principio, eso está todo hecho por estos tipos, ¿no? Por la producción en eso. Las primeras conversaciones dieron esa impresión. No, mira, yo todavía no tuve la oportunidad de verlo. Leí un poco de un proyecto, pero no vi la no tuve la oportunidad de leer los proyectos en sí, pero al momento de, bueno, presentar la comisión y demás, se dio a entender eso. Y entonces por ahí uno que ya viene sí, con... Fíjate que... Sí, decime. Vos fíjate en la velocidad que salen los proyectos, ¿no? Porque la vez pasada cuando se vieron lo que le dicen, ¿no? Vandalismo a los silobolsa, todo eso, automáticamente ya sacaron la ley para penalizar el vandalismo. Y eso porque se sentaron los productores con el gobierno, con los legisladores, y hicieron la ley y salió. Entonces, ¿cómo sale una ley sobre vandalismo a los silobolsa y no sale una ley en cuántos años de protección de los humedales? Pero bueno, eso tiene que ver con la comunicación del Estado. Ellos lo que suelen hacer es publicar en su página oficial como para cumplir con la comunicación a la población, ¿no? Pero si vos no estás atento, no estás consultando permanentemente a la página, no te enterás. O sea, así como asamblea, ¿no? Claro, como asamblea para ver de poder concientizar o qué acciones tienen pensadas. Ya hablaron con otras organizaciones. No, eso permanentemente. Sí, permanentemente se está... bueno, de hecho hay a veces las charlas que no son por contactos nuestros, sino que otras organizaciones nos convocan. Generalmente pasa eso cuando son organizaciones que no tocan los mismos temas. Sí, están relacionados, pero viste que como es mucha información la que hay que manejar, te vas achicando un poco el punto, ¿no? Hasta concentrarte en algo para poder hacerlo concretamente. Entonces vos empezás a cerrar un poco para tener un trabajo concreto y lo que va dejando lo va tomando otro. Entonces después te tenés que juntar para poder hacer algo general que al principio vos pensaste que lo podías hacer solo, ¿viste? Y que no se puede, es mucho. Bueno, entonces hay articulación de las organizaciones para hacer actividades. Okay.